Bien, entonces hoy también vamos a empezar a ver la parte de cinemática, que la vamos a dividir en dos partes. Cinemática en una dimensión y cinemática en dos dimensiones, ¿sí? La parte de cinemática en una dimensión es bastante extenso, porque en definitiva tenemos que ver lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre, y problemas de encuentro. Entonces, en realidad, la parte de cinemática en una dimensión es bastante extensa. Y después van a ver que la parte de cinemática en dos dimensiones, si bien es un poco más compleja, es más escueta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es en la clase de hoy, vamos a comenzar a ver cinemática en una dimensión y vamos a ver la parte de MRU, MRV y caída libre. Y la clase que viene, que es la última clase antes del parcial, vamos a terminar con problemas de encuentro y después ver cinemática en dos dimensiones, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era el movimiento rectilíneo uniforme? Sí, era básicamente cuando se marcaba velocidad y demás, pero no se tenía en cuenta la aceleración. O sea, se tenía en cuenta desplazamiento, velocidad, tiempo, pero no aceleración. Se consideraba que la aceleración era siempre constante. Ojo ahí. Primero, Aceleración cero. movimiento me da la idea de que hay una velocidad. O sea, vamos a tener un cuerpo en movimiento, con una velocidad dada. Rectilíneo, ¿qué significa que sea rectilíneo el movimiento? Que será sobre generalmente sobre un plano recto. O sea, en un Sobre plano no, en una línea recta. ¿Sí? O sea, es un movimiento en línea recta, por eso es un movimiento rectilíneo, ¿sí? Y uniforme viene a que la velocidad va a ser siempre la misma, la velocidad es constante, y por lo tanto, como la velocidad es constante, lo que vamos a tener es que la aceleración es cero. O sea, además de ser constante, es cero. No hay aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme. Como no hay aceleración, no hay cambio de velocidad en función del tiempo, o sea que lo que vamos a tener que es una velocidad constante. Vamos a tener un cuerpo que se mueve siempre con la misma velocidad, ¿sí? Y la forma en la cual calcular la posición en el MRU es esta de acá. La posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿sí? Siempre recuerden que las posiciones se miden en metros, las velocidades en metros sobre segundos y el tiempo en segundos, ¿sí? Ojo con las unidades. Entonces, si utilizamos las unidades en el sistema internacional, la posición es en metro, la velocidad es en metros sobre segundo y el tiempo es en segundo, ¿sí? Y el tiempo es en segundos. Entonces, si yo tengo que hacer los gráficos del movimiento rectilíneo uniforme, si yo tengo que graficar la velocidad en función del tiempo, voy a tener una línea recta. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Entonces, si la velocidad es constante, siempre la misma, la única forma de graficar velocidad versus tiempo es que me va a dar una línea recta como las que tienen acá. Por arriba del eje del tiempo o por debajo del eje del tiempo. Y si va por arriba o si va por abajo va a depender del módulo de la velocidad, si es positivo o si es negativo, ¿sí? Pero sí, fíjense que va a ser una velocidad constante, siempre la misma. Si yo grafico en el movimiento rectilíneo uniforme posición versus tiempo, ahora sí voy a tener una recta que ya no es una constante, sino que es una recta con una dada pendiente. Donde esa pendiente es la velocidad, ¿sí? Porque esa gráfica se corresponde con esta ecuación, ¿sí? Donde fíjense, la variable independiente es el x, la variable, esa es la dependiente, la variable independiente es el tiempo, está en el eje de las x, y la pendiente en este caso va a ser la velocidad. ¿Y cuál es la ordenada al origen? La posición inicial. La posición inicial, ¿sí? Entonces, la posición inicial me la va a estar dando la ordenada al origen, ¿sí? Por ejemplo acá, y la pendiente me va a estar dando el valor de la velocidad.
que si la recta tiene pendiente positivo, significa que la velocidad es positiva, y si la pendiente es negativa, significa que la velocidad va a ser negativa, ¿sí? Esas son las gráficas posibles en un MRU, ¿bien? El MRV, ¿qué característica tiene? Que ahora tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acá la A diferencia, aceleración no es cero, sino que tiene un valor, ya sea dependiendo de cómo lo estemos viendo al movimiento, será positivo o negativo, de acuerdo a si nuestra partícula o nuestro objeto de estudio está acelerando o desacelerando. bien, o sea que lo que ocurre acá es que la aceleración es constante, pero es distinta de cero, ¿sí? Vamos a tener una aceleración constante, pero que es distinta de cero. Y según cómo sea esa aceleración, es como va a ir cambiando la velocidad, porque como ahora la aceleración es distinta de cero, la velocidad va a ir cambiando, ya no es constante como antes, ¿sí? Entonces, ahí está. Entonces, como la aceleración ya va a tener un valor determinado, constante pero distinto de cero, vamos a tener dos posibilidades, o que la aceleración sea positiva o que la aceleración sea negativa. Si la aceleración es positiva, mi cuerpo va a ir aumentando su velocidad, ¿sí? A través del tiempo. Pero si mi aceleración es negativa, mi cuerpo va a ir disminuyendo su velocidad a través del tiempo, ¿sí? ¿Cómo voy a medir esa velocidad? Bueno, con esta ecuación. La velocidad se calcula como velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí? Y la posición ahora se calcula con esta otra ecuación, donde es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de a por t al cuadrado, ¿sí? Y de nuevo las unidades, la posición en metros, la velocidad en metros sobre segundos, el tiempo en segundos y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Y esta Perfecto, otra una duda. ecuación, si alguien me hablaba, Sí, yo, profe. ¿Me sí, escucha? sí, En el MRU, la velocidad no puede ser negativa, ¿no? Porque no existe, digamos, como en la distancia. Tiene que ser el valor absoluto. en realidad, el signo que vos le vas a poner en las ecuaciones va a depender según tu sistema de referencia. Yo generalmente siempre voy a considerar que si el cuerpo va hacia la derecha, es positiva la velocidad, y si va hacia la izquierda es negativo, o si va hacia arriba es positivo y si va hacia abajo es negativo. ¿Sí? O sea, recuerden que la velocidad es un vector. ¿Sí? Entonces, no solamente, además de un módulo, también tiene una dirección y un sentido, ¿sí? Bien. El signo le da la dirección, entonces. Da el sentido, digo. Sí, sí, sí. Ya van a ver los ejercicios. Con el tema de, claro, así como yo les digo, bueno, la aceleración es positiva o negativa, en realidad con que la aceleración sea positiva o negativa, también eso va a depender, imagínense lo siguiente, para que entiendan. Un cuerpo viene bajando. O un cuerpo no viene, está quieto. Estoy por lanzar una piedra desde una altura de un edificio de, no sé, imagínense 100 metros. Suelto la piedra. Arranca del reposo y empieza a irse hacia abajo. ¿Qué va a pasar con la piedra a medida que va hacia abajo? Aumenta su velocidad. ¿Por Va a qué? acelerar. La gravedad. Porque está la gravedad. O sea, el cuerpo parte del reposo, su velocidad inicial es cero, porque yo lo que voy a hacer únicamente es soltarlo, pero a medida que pasa el tiempo, su velocidad va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque la gravedad va hacia abajo, lo que va a ir aumentando es su velocidad hacia abajo. Entonces, la velocidad es negativa, la gravedad es negativa, y como los dos apuntan hacia el mismo valor, hacia el mismo lado, es decir, hacia abajo, se van a ir, o sea, la gravedad va a ir alimentando la velocidad de ese cuerpo. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, los dos tienen el mismo sentido. Cuando la aceleración y la velocidad o el movimiento tienen el mismo sentido, lo que hace la aceleración es ir aumentando su velocidad.
Pero imagínense el ejemplo contrario. Tengo una piedra que la lanzo hacia arriba con una velocidad inicial de 10, ¿sí? ¿Qué va a ir pasando con esa piedra? Se va a ir desacelerando hasta frenarse por completo. ¿Por qué ahora en desacelera? Porque la gravedad lo está tirando hacia abajo. Porque si el cuerpo viene hacia arriba, la velocidad del cuerpo va hacia arriba, la considero positiva, y lo que estoy haciendo es una aceleración que va hacia abajo, se contrapone, por eso es que se va frenando hasta que va a llegar al punto cero y después empieza a bajar. ¿Se entiende eso? O sea, el sentido de los signos es para que ustedes comparen cómo es el signo de la aceleración comparado al de la velocidad. Si los dos apuntan para el mismo lado, ¿qué es lo que va a pasar? Y si apuntan para sentidos contrarios, ¿qué es lo que va a pasar? Más allá del signo que ustedes le quieren poner. ¿Queda claro eso? Ya lo vamos a ver en los ejercicios igual, pero por ahí es algo que se les suele complicar. Más que todo en caída libre. Bien. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme, entonces vamos a tener tres gráficas, porque además de poder graficar posición y velocidad, puedo graficar aceleración, porque en este caso hay aceleración, ¿sí? El gráfico de velocidad versus tiempo, que va a estar dado por esta ecuación, les va a quedar una línea recta, donde la ordenada al origen es la velocidad inicial, donde la ordenada al origen es la velocidad inicial, y donde la pendiente va a estar dado por la aceleración. Si la aceleración es positivo, voy a tener una recta de pendiente positivo como esta, pero si la aceleración es negativa, voy a tener una recta de pendiente negativa como esa de acá. ¿Sí? Si grafico, en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, la posición versus el tiempo, voy a obtener como la mitad de una parábola. ¿Por qué? Porque es una ecuación de segundo grado. Fíjense que la posición versus el tiempo, en definitiva, es una parábola. No se los voy a pedir nunca, pero para que lo tengan en claro, si yo en el MRV les pido graficar posición versus tiempo, les va a quedar una parábola, ¿sí? Con las ramas hacia arriba o las ramas hacia abajo según el signo de la aceleración, ¿sí? Y por último, acá puedo graficar aceleración versus tiempo, como donde la aceleración va a ser una constante, y si es positiva va a quedar por arriba del eje T, y si es negativo les va a quedar por debajo del eje T, ¿sí? Entonces, en definitiva, van a tener dos tipos de movimientos generales, que es el MRU y el MRV, ¿sí? Y ahí tienen las ecuaciones para cada tipo de movimiento, ¿sí? Esta tabla es fundamental que ustedes se la sepan, ¿sí? Para el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante porque la aceleración es cero, la velocidad va a ser siempre constante, va a ser una sola y va a ser siempre constante, y la posición se calcula con esta ecuación, la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Mientras que en el MRV, la velocidad ya varía, no es constante, ¿sí? Porque la aceleración ya deja de ser cero, y la velocidad no va a ser constante y la voy a poder calcular con esta ecuación, que es que la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, o con esta otra ecuación. Esta otra ecuación no les voy a mostrar de dónde sale, en el teórico lo van a ver, pero me relaciona la velocidad inicial y final con la aceleración y la distancia. Es decir, yo puedo calcular la velocidad sin tener el tiempo. Esta es la ventaja que me da esta ecuación. ¿Y cómo es la ecuación? Velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por a por x. ¿Sí? Y la posición, en el caso del MRV, se calcula como posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por a por t cuadrado. Entonces, si ustedes saben esta tablita, no le pueden errar. ¿Sí? Lo único que tienen que tener en claro es, cuando leen un ejercicio, en presencia de qué tipo de movimiento están. ¿Sí? Entonces, empecemos con un ejemplo típico. Yo suelo tomar mucho este tipo de ejercicios, así que ténganlo claro. Supónganse que les dice, dado el siguiente gráfico, que es este de acá, de la velocidad de un móvil en función del tiempo, calcular el espacio total recorrido, es decir, el X, el espacio total recorrido, la velocidad media y hacer el gráfico de la aceleración en función del tiempo. Yo viendo ese gráfico, fíjense, el gráfico me está dando velocidad
Primero lo que tengo que hacer cuando me dan un gráfico es qué gráfico me están dando. Velocidad versus tiempo. ¿Sí? Y acá en este tipo de ejercicio, yo tengo una combinación de los dos tipos de movimientos que vi. Porque fíjense que si yo desdoblo el movimiento en tramos, yo puedo decir, bueno, voy a desdoblar qué pasa en el primer tramo, qué pasa en el segundo tramo, qué pasa en el tercer tramo, y qué pasa en el cuarto tramo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. El primer tramo, ¿qué tipo de movimiento es y por qué? MRV, tenemos, mejor dicho, una desaceleración en este ¿Por qué? punto, ¿Por qué dicen que hay una desaceleración? porque la velocidad está bajando, está disminuyendo. Si fuera una Exactamente. En el tramo aceleración, 1 la velocidad arrancó de 50 y termina en 10. El cuerpo se está frenando. O sea que, ¿qué tipo de movimiento es? MRV, MRV con aceleración negativa, porque se está frenando. ¿Sí? Es un MRV con aceleración negativa. El tramo 2, es un MRU ¿por y qué? no, porque Porque la carece velocidad es constante, profe. completamente. Porque la velocidad es constante. En el tramo 2, fíjense que la velocidad siempre es 10 metros sobre segundos. Entonces es un MRU. El tramo 3 Ahora MRV sí es porque una hay una aceleración, aceleración. profe. es un MRV con aceleración positiva, porque pasamos de una velocidad de 10 a 30. Y el tramo 4 Igual que el tramo 2, es es un un MRU MRU con porque la velocidad velocidad es constante. constante. Bien. Entonces, lo que vamos a ir haciendo en este tipo de ejercicio, siempre son los mismos pasos. Identifico los tramos, identifico qué tipo de movimiento es cada tramo, y lo que voy a hacer ahora es calcular la aceleración en cada tramo. En el tramo 2 y el tramo 4 ya saben cuánto es la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración en el tramo 2 y el tramo 4? 0. 0, porque es un MRU. Bien. Ahora, la que no sé y debo calcular es la del tramo 1 y la del tramo 3, porque es un MRV. Sabemos que la del 1 me tiene que dar negativo y sabemos que la del 3 tiene que ser positivo, pero no sabemos el valor. Entonces, lo primero que tienen que hacer es calcular la aceleración de esos tramos, y una vez que tienen la aceleración de esos tramos, pueden calcular la distancia recorrida en cada tramo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el tramo 1, partimos de una velocidad de 50. Esperen que no es muy cómodo de... Bien. Esperen un segundito. Voy a poner acá porque si no... Entonces, el primer tramo, que era, teníamos una velocidad inicial de 50, una velocidad final de 10. ¿Sí? Partimos de 50, vamos a 10. ¿Y cuál es el tiempo en el cual transcurre el tramo 1? 10 segundos, profe. ¿Por qué decimos 10 segundos? Porque abajo nos marca 10 segundos. O sea, de 0, del tiempo 0 a los 10. ¿Sí? Entonces, recordando que en el MRV la velocidad se calculaba de esta manera, ustedes de acá pueden despejar A, la aceleración. Entonces, ¿cómo calculo A? Haciendo velocidad final menos la inicial sobre el tiempo. Esta ecuación de acá. Velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces, como les decía, la velocidad final es 10. La velocidad inicial es 50 y el tiempo son 10 segundos. Entonces, de ahí calculan que la aceleración del primer tramo es menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien que sea negativa? Sí, profe, está bien. Sí, porque está frenando. Bien. Una vez que tengo la aceleración, voy a calcular la distancia recorrida en el tramo 1, con la ecuación de posición del MRV. ¿Sí? Entonces,
X es igual al X inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de A por T al cuadrado. Yo el X inicial siempre lo considero 0, porque lo que voy a hacer es ir calculando la distancia en cada tramo. Entonces la posición inicial siempre la considero 0. Y ahora voy a hacer la velocidad inicial del tramo, que es 50, por el tiempo del tramo 1, que son 10 segundos, más un medio por la aceleración, que es menos 4 metros sobre segundo al cuadrado, que es lo que acabamos de calcular, por el tiempo al cuadrado, que es 10 segundos al cuadrado. Y de ahí les va a dar que la distancia recorrida en el primer tramo son 300 metros. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Ahora vamos a ir al tramo 2. Lo mismo tengo que hacer con los 4 tramos. ¿Sí? Ahora lo voy a hacer en el tramo 2. El tramo 2 me dijeron qué tipo de movimiento es. MRU. MRU de velocidad MRU. constante. Estamos acá. Este es el tramo 2, ¿no? O sea, MRU. Entonces sabemos que la aceleración es 0. Y vamos a usar las ecuaciones de MRU. ¿Bien? Entonces, ¿cómo calculamos la posición en el MRU? Como posición inicial más la velocidad por el tiempo. Era más sencillo porque no había aceleración, ¿sí? Entonces, como yo les dije, tengo dos opciones. Yo generalmente uso como posición inicial 0 y después sumo la de todos los tramos, o bien pueden ir sumándola a la del tramo anterior. Por ejemplo, acá yo considero que la posición inicial del tramo 2 es la posición que recorrí en el tramo 1, entonces voy a considerar que es 300. De esa manera yo voy a ir sumando todos los tramos. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Es decir, que yo acá estoy sumando la distancia recorrida en el tramo 1 más el tramo 2. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Pero, profe, a mí si me preguntaran, por ejemplo, la distancia que se recorrió solamente con MRU, yo tendría que restar a esos 500 los 300 metros que tomé como Sí, partida inicial, ¿no? sí, Perfecto. sí. Ustedes mientras sepan lo que están calculando, todo bien. Yo generalmente siempre aconsejo, esto porque así lo había hecho una vez y ya quedó, pero generalmente lo que aconsejo es que tomen esto 0 y calculen la distancia recorrida en cada tramo y al último sumen todo. Yo acá está hecho donde ya tramo por tramo voy sumando lo anterior, ¿sí? Pero es lo mismo. Entonces, como en este caso voy sumando el tramo anterior, la posición inicial van a ser los 300 metros del tramo anterior, más la velocidad del tramo 2, que son 10 metros sobre segundos, por el tiempo en el cual transcurre el tramo 2. ¿Cuánto tiempo transcurre el tramo 2? 30 segundos, profe. 20 segundos en realidad. 20 o 30. Y ahí 20 está el segundos. error que tienen siempre en estos ejercicios. 20 es lo 20. que dura el tramo. 20 Es es que, lo que dura el tramo. es que 30 depende también de dónde toma la menos posición o no, 10. profe. ¿Depende qué? Es de dónde toma la posición inicial, también depende eso o no. No. ¿Cómo de Porque dónde si, toma la si, posición inicial? si tomar... Ah, no dije nada. Cierto que lo estamos haciendo Es por tramo. cuánto tiempo transcurre el tramo 2. El tramo 2 transcurre desde los 10 hasta los 30, o sea que la diferencia son 20 segundos. ¿Sí? En realidad más que un tiempo es un delta tiempo, ¿sí? Es el tiempo en el cual transcurre el tramo 2. En este caso son 20 segundos. De ahí les va a dar que la distancia recorrida entre el tramo 1 y el tramo 2 son 500 metros. Del tramo 2 son 200 metros y si le sumo lo del tramo 1 me da los 500 metros. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Ahora voy a hacer lo mismo con el tramo 3. El tramo 3, ¿qué tipo de movimiento era? MRV. MRV, donde la velocidad inicial era 10, la velocidad final es 30, ¿y cuál es el tiempo del tramo 3? 20 segundos. 20 segundos, porque es de los 30 hasta los 50. Entonces, lo primero que vamos a hacer es con esta ecuación calcular la aceleración del tramo 3, que va a ser la velocidad final, que son 30, menos la inicial, que son 10, sobre los 20 segundos. Y eso les da una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien que sea positiva? Sí, profe. Sí, porque va aumentando su velocidad.
Esperen que acá. Voy a poner de nuevo. Bien. Y una vez que tengo la aceleración, voy a calcular la posición con la ecuación de posición del MRV, que era esta de acá. Y de nuevo, ustedes acá, si van usando la posición que va quedando, tengo que usar la posición en la que quedó con el tramo 1 y el tramo 2, que eran 500. Y ahí voy a hacer más la velocidad inicial del tramo 3, que son 10, por el tiempo del tramo 3, que son 20 segundos, más un medio por la aceleración recién calculada por el tiempo al cuadrado. Y eso les da la distancia recorrida entre el tramo 1, 2 y 3, porque en realidad acá los voy sumando, ¿sí? Profe, va a tener Sí. mucha, o sea, va a tener mucha consideración con todas las unidades y cuando las vayamos Sí, simplificando en el en parcial. física es tan igual importante el número como su unidad. Ustedes si en Ok, un resultado me ponen recorrió 300 segundos, 0 puntos. Porque no están pensando lo que están haciendo. ok, profe. ¿Sí? O sea, en física no es como matemática. En matemática ustedes ponen el número, listo, sí, bien. A veces no saben ni qué están calculando, lo calculan ni es si algebraicamente está bien. Bueno, en física, el uso correcto de las unidades es la mitad del ejercicio. Ténganlo en cuenta. Por eso es que yo soy tan insistente con, siempre antes de empezar un ejercicio, a ver, tiempo. Usen siempre las unidades del sistema internacional. Tiempo en segundos, distancias en metros, velocidades en metros sobre segundo. O sea, no le pueden agarrar. ¿Sí? Profe, Bien, disculpe. sí. ¿Velocidad no es metro por segundo al cuadrado? No, eso es aceleración. Velocidad es metros sobre segundo y Ah, aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. perfecto, gracias. Bien. O sea que la distancia recorrida en el tramo 3 son 400 metros. ¿Sí? Los otros 500 metros son los que yo venía recorriendo en los otros dos tramos anteriores. Bien, y el último es más fácil porque es un MRU, entonces directamente la posición la voy a calcular como la posición inicial más la velocidad por el tiempo. La posición inicial arranco de los 300 metros que vengo con los tramos anteriores, más la velocidad del tramo 4 que son 30 por el tiempo del tramo 4 que son 10 segundos, porque es de los 50 hasta los 60, ¿sí? Y de ahí les da que la distancia total recorrida son 1200 metros. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Qué suelo agregar en este tipo de ejercicios? Además de que me calculen la distancia total recorrida, creo que en este se los di. Sí. Bueno, ya después cuando veamos el otro se los doy. Veamos este otro ejemplo. Este otro ejemplo es muy parecido al de recién. Entonces dice, el siguiente gráfico representa la velocidad de un móvil en función del tiempo. De acuerdo al mismo se pide determinar las aceleraciones de los distintos tramos, las distancias total recorridas y la velocidad a los 45 segundos. ¿Cuántos tramos ven acá? 3, profe. 3. Podemos tener tramo 1, tramo 2, tramo 3. Bien. El tramo 1, ¿cómo voy a calcular la velocidad? Haciendo velocidad final menos la inicial sobre el tiempo. En el tramo 1 la velocidad final es 50, la inicial es 20, el tiempo son 20 segundos, o sea que la aceleración les da 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien que sea positiva? Sí, profe. Sí, porque la velocidad está aumentando. La aceleración 2, 0. ¿Está bien que sea 0? Sí, profe. ¿Por qué? Porque es MRU. Porque es un MRU, la velocidad es constante. O sea que cuando yo quiera hacer velocidad final menos inicial, como es la misma, me va a dar 0. ¿Sí? Es un MRU, la aceleración vale 0. Y el tramo 3 voy a hacer velocidad final, que son 10, menos la inicial, que son 50, sobre el tiempo, que son 10 segundos. Entonces les va a dar menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Negativa, ¿por qué? Porque hay una esa cosa, profe. Usted me entendió. Desaceleración, porque el cuerpo se está frenando, ¿sí? El cuerpo se está frenando. Bien, ya hicimos el punto A. ¿Cómo calculo el punto B?
Por ejemplo, ¿cómo calculo la distancia recorrida en el tramo 1? ¿Qué ecuación van a usar? Velocidad por tiempo. La distancia, quiero calcular la distancia recorrida en el tramo 1. La de ¿Qué ecuación posición. tenían? Es Inicial más... la X a lo largo del tiempo es igual a la velocidad, digo, a la posición inicial por la velocidad por el tiempo más... ¿Qué velocidad? Ojo, cuando ustedes están en un movimiento rectilíneo uniforme y me dicen velocidad, ¿qué velocidad me están diciendo? Porque como la velocidad va Inicial. cambiando, Velocidad inicial inicial. por el Sí. tiempo más la aceleración de ese punto, de ese Un tramo. medio por la aceleración del tramo por el tiempo al cuadrado. Entonces, para calcular la distancia recorrida en el tramo 1, voy a usar esta fórmula. ¿Sí? Posición inicial, que es 0, la velocidad inicial del tramo, que son 20, el tiempo del tramo, que son 20 segundos, y la aceleración del tramo, que es la que calculamos recién, que era 1,5. De ahí me da que la distancia recorrida en el primer tramo son 700 metros. ¿Sí? Esta es la distancia recorrida en el primer tramo. En el segundo tramo, como es un MRU, la ecuación de posición es más sencilla, porque es la posición inicial más la velocidad por el tiempo, porque es un MRU el tramo 2, ¿sí? Esta es la diferencia que yo les decía con el ejercicio anterior. Yo acá, en la posición inicial, siempre le voy a tomar que es 0, entonces en definitiva, lo que estoy haciendo es calcular la distancia recorrida por tramo, y después al último voy a sumar los 3 tramos. ¿Se entiende? Pero, profe, si lo hacemos en el Sí. parcial como usted lo venía haciendo, ¿está mal? No, Ah, todo depende de ok. lo que yo les pregunte. Porque muchas veces en el parcial yo les pregunto cuánto recorre en los primeros 2 tramos, por ejemplo. O Entonces, que lo había mientras... visto yo. En la vez que yo cursé me tomaron uno muy interesante que recalca perfecto lo que dijo este chico. Me tomaron uno que decía, marque el movimiento o señale el movimiento que tiene la partícula o lo que estemos bien, o el cosa, no me acuerdo bien cómo decía, en cada tramo. Te pedía de cada tramo independientemente sin hacer la sumatoria total. También, por eso. Exactamente, por eso ténganlo en cuenta, es aún lo que yo les pido. Por ahí yo les aconsejo que lo hagan así, como se los estoy mostrando ahora, porque también, por ejemplo, yo les puedo preguntar de cada tramo y después hacerle preguntas de cuál es el total. Entonces ustedes tienen por tramo bien definido, después se fijan qué suman, qué no. Muchas veces yo en los parciales he preguntado, y para que se los voy a dejar para que lo piensen y intenten hacerlo. ¿Cuál, por ejemplo, en este caso, cuál es la distancia recorrida a los 30 segundos? Ojo ahí. Piénsenlo, intenten hacerlo de tarea para la semana que viene, y cualquier duda me lo consulten. Pero he tomado ejercicios así también, donde yo les hago partir un tramo entre medio. Piénsenlo, ¿sí? Sigamos con este. Y ya calculamos la distancia recorrida en el tramo 1, en el tramo 2 y en el tramo 3 de nuevo. Es un MRV, entonces la posición va a ser posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración del tramo 3 por tiempo al cuadrado. En este caso yo considero que la posición inicial es 0, porque la voy haciendo por tramo, y tengo la velocidad inicial es 50 de este tramo, el tiempo son 10 segundos, y la aceleración del tramo 3, la hemos calculado antes, que era menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. No sé qué me está preguntando Abad. El resultado de lo que hay, de lo que me daba a mí. Sí, puede ser, es lógico el resultado. Es lógico. Bien, entonces el tramo 3 me da que son 300 metros. Bien. Entonces, si yo les pregunté la distancia total recorrida, en este caso lo que hago, sumo los 3, del tramo 1, del tramo 2 y del tramo 3, es decir, 700 más 1000 más 3, más 300, que son 2000 metros. Eso es lo recorrido en los 3 tramos, después de los 50 segundos, ¿sí?
Y lo último, que esta es la parte interesante de este ejercicio, que también suelo tomarlo de esta manera, y por eso les agregué este ejercicio, les pregunto la velocidad a los 45 segundos. ¿Sí? La velocidad a los 45 segundos. Yo lo que haría sería buscar en qué tramo se ubicaría Exactamente. y, ¿Qué tramo y estamos acá? tomaría ¿Qué tramo estamos en los teóric- 45 segundos? en el tercero. El tercer tramo. Entonces tengo que usar los datos del tercer tramo. Es un MRV, ¿con qué aceleración? Esto lo Negativo. habíamos calculado. Con una negativa. De -4, con una aceleración de -4. Bien. De- Entonces, si a mí me pide la velocidad a los 45 segundos, de- Después lo que yo buscaría sería descontarle al tiempo que me da los tramos completos que abarque, en este caso el tramo del 20 y hasta el tramo del 40, o sea que habría que restarle 40, y y ese tiempo es el que se tiene que aplicar, el o que sea, se ¿qué tiene que tiempo tomar como aplicarías tope, acá? 5 segundos. 5 segundos, porque es desde que inicia el tramo hasta el tiempo que vos usás. O sea, de 40 a 45 son 5 segundos. Entonces, bien, la velocidad en un MRV se calcula como velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y yo lo que quiero calcular es la velocidad, la V. Entonces, la velocidad inicial del tramo es 50 segundos, porque estamos en el tramo 3. La aceleración es -4 y el tiempo son 5 segundos. ¿Por qué son 5 segundos? Porque es desde donde inicia el tramo hasta el tiempo que yo quiero calcular, que son los 45 segundos. Entonces, de 40 a 45 son 5 segundos. Y de ahí calculan la velocidad, que es 30 metros sobre segundos. Y fíjense que es lógica, ¿sí? Porque fíjense que más o menos estaríamos por acá. Uy, tienen que... Más o menos estaríamos acá, que son más o menos 30 metros sobre segundos. ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno, se nos ha hecho larga la clase. Lo último que vemos antes de largarlos, porque si no la clase que viene se va a hacer más larga. ¿Caída libre o tiro vertical? La caída libre o tiro vertical, ¿qué tipo de movimiento es? ¿Un MRU o un MRV? MRV, O MRV, ¿qué característica tiene? ¿Quién es la aceleración en este caso? La una gravedad. constante llamada La gravedad. gravedad. Entonces, en definitiva, ustedes van a ver que en caída libre o tiro vertical son las mismas ecuaciones del MRV, solo que en lugar de usar aceleración, voy a usar menos G. ¿Y por qué el signo menos? Porque teóricamente lo vamos a Que- contar como si estuviera hacia abajo, como Porque si va lo hacia abajo. estuviéramos lanzando el objeto hacia arriba. Porque va hacia abajo, ¿sí? Entonces ustedes el módulo de la gravedad lo consideran positivo porque ya el signo negativo lo tienen en la ecuación, ¿sí? ¿Y qué otra diferencia tiene? Que en lugar de usar X, voy a usar Usamos Y, Y ¿sí? porque es un movimiento vertical. Porque es un movimiento vertical, simplemente por eso. Entonces, fíjense que acá les hice también una tablita que les va a servir mucho para que lo memoricen, que la caída libre o tiro vertical es un MRV con algunas diferencias pequeñas, donde la aceleración es siempre conocida, que es 9,8, y van a ver que las ecuaciones son iguales, o sea, la velocidad se va a calcular como velocidad inicial menos G por T. La aceleración es la gravedad y le agrego el signo negativo porque va hacia abajo, ¿sí? Esta ecuación, ¿cómo va a quedar? Velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por G por I. O sea, agrego el signo menos porque está la gravedad y en vez de X lo reemplazo por I. Y la última ecuación, que es la de posición, me va a quedar I es igual al I inicial más la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de G por T al cuadrado. ¿Sí? Entonces fíjense que son MRV con algunas diferencias. Y vamos a ver solo el ejemplo 4 porque no vamos a llegar más.
fíjense, se deja caer, se deja caer. ¿Qué significa? Se deja caer. ¿Qué me está diciendo? Que estaba en Velocidad reposo inicial un rato. 0. Velocidad inicial 0. Importantísimo, interpretación de las consignas, ¿sí? Se deja caer, suelto. Entonces la velocidad inicial 0. Se deja caer una piedra a 45 metros del nivel del suelo. Calcule el tiempo que tarda en llegar y su velocidad antes del impacto. Considerar que la gravedad vale 10. Lean bien antes de hacer los ejercicios y les pido que la gravedad la usen como 10. Y si no digo nada es porque es 9,8. ¿Sí? Bien, acá. Consideramos que la posición inicial igual a 0 en el tiempo de la trayectoria. O sea, acá siempre recuerden que la posición de un objeto está definida en torno a un eje de referencia. Bien, entonces, yo tengo dos opciones. Yo acá usé la complicada, pero para que vean que es lo mismo, yo puedo decir que dejo caer un cuerpo desde esta altura, y yo voy a decir, bueno, yo acá voy a poner el 0. Si en mi nivel de referencia este es el 0, y yo sé que esto mide 45 metros, ¿sí? ¿Y acá cuál va a ser? ¿Cuánto mide? Menos 45. Menos 45, ¿bien? Yo puedo tomar este sistema de referencia, que es el más complicado, no es el más sencillo, o bien puedo usar que acá vale 0, y por lo tanto acá vale 45. Cualquiera de los dos es lo mismo. Mientras lo usen bien, les va a dar lo mismo, ¿sí? Porque lo importante es la diferencia, que son 45 metros, digamos, ¿sí? Entonces, acá me piden calcular el tiempo que tarda en llegar y su velocidad antes del impacto. Entonces, yo lo que voy a usar es, como no tengo el tiempo aún, ¿sí? Y quiero calcular la velocidad, voy a partir de esta ecuación, que es que velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por g por la distancia, que es i menos i0, es decir, la distancia recorrida, inicial, la final menos la inicial, i menos i0. ¿Por qué uso esta ecuación? Porque quiero calcular la velocidad y no tengo el tiempo como dato. Por eso es que empiezo con esta ecuación, ¿sí? Donde acá, fíjense, la velocidad inicial es 0, porque dice que se deja caer, parte del reposo, ¿sí? La gravedad mide 10, porque es dato. Según mi sistema de referencia, la I final es 45 y la I inicial vale 0. ¿Sí? Entonces me va a quedar menos 45 menos 0. Y de ahí pueden despejar la velocidad, ¿sí? Les va a quedar menos 2 por 10 por menos 45, que es 900, y de ahí la potencia pasa como raíz. Ojo acá. La raíz de índice par de un número positivo tiene dos soluciones. La positiva y la negativa. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, profe. Bien. ¿Por qué acá usé la negativa? Porque está yendo hacia abajo. Porque va hacia abajo, y eso lo tienen que saber poner ustedes, ¿eh? Porque ustedes cuando pongan en la calculadora raíz de 900 les va a dar 30. Y si ustedes me están poniendo que la velocidad es 30, no están considerando que el cuerpo va hacia abajo. ¿Estamos? Entonces ustedes tienen que agregar ese signo negativo, porque ustedes tienen que saber que como el cuerpo está cayendo, esa velocidad es negativa. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Y lo otro que me pedía el ejercicio es el tiempo que tarda en llegar al suelo, ¿sí? De ahí pueden utilizar esta otra ecuación, que es que la velocidad es igual a la velocidad inicial menos g por el tiempo, y como ya tienen la velocidad inicial es 0, ¿sí? La velocidad final la acaban de calcular, que es menos 30, ¿sí? La acaban de calcular, y la gravedad saben que es 10, entonces de ahí despejan el tiempo y les da que son 3 segundos. Eso es lo que tarda en llegar al suelo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Les queda también de tarea revisar el ejercicio, el ejemplo 5 de caída libre, para que cualquier duda o consulta que quede de estos temas, los vemos antes de arrancar y después ya la clase que viene arrancamos con la parte de encuentro
y cinemática en 2 dimensiones, ¿sí? Bien, vamos con el ejercicio 4 de la guía. Dice, se dispara un proyectil desde la cima de una montaña. Estamos acá. La montaña tiene una altura de 150 metros de altura, con una velocidad inicial de 180 metros sobre segundo, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Sí? Ese es el ángulo θ. Es decir, este ángulo de acá, ¿no? 30 grados. Despreciando la resistencia del aire, les pide calcular la distancia horizontal desde el cañón al punto de caída, es decir, esta distancia de acá, la distancia horizontal, es decir, la distancia en X, y la altura máxima alcanzada por el proyectil, es decir, esta altura de acá. ¿Sí? La I máxima. Bien. Para contestar la primera pregunta, que es una distancia en X, bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular las componentes en X iniciales, las componentes iniciales en X y en Y de la velocidad. La velocidad inicial en X, entonces es la velocidad inicial por el coseno del ángulo. En este caso nos va a quedar 180 por coseno de 30, que es 155,88 metros sobre segundo. Y recuerden que esta va a ser constante a lo largo de todo el movimiento, porque en X la aceleración es 0. Por otro lado, la velocidad inicial en Y, la vamos a calcular como la velocidad inicial por el seno del ángulo, que en este caso es 180 por seno de 30. Y les va a quedar en este caso que es 90 metros sobre segundo. Entonces ustedes van a ir viendo que a medida que va subiendo, la velocidad en Y va a ir disminuyendo, hasta que acá se hace 0, y a partir de ahí empieza a ser negativa. ¿Sí? Bien. Entonces, la distancia horizontal desde el cañón al punto de caída me pide la distancia en X, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo quiero calcular la distancia en X, primero tendré que tener el tiempo. ¿Sí? Ustedes recuerden que para calcular la distancia en X, nosotros hacíamos la velocidad en X por el tiempo. Como tampoco tenemos el tiempo como dato, lo primero que vamos a hacer es calcular el tiempo. Para poder calcular esta X, lo primero que vamos a necesitar es calcular el tiempo que tarda en llegar hasta acá. Y para calcular el tiempo, como sí tengo información sobre lo que ocurre en Y, porque sé que sale de una altura inicial y después llega a nivel del suelo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es calcular primero el tiempo que tarda en llegar al suelo con esta ecuación, ¿sí? La altura es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 por G por tiempo al cuadrado, ¿sí? La altura final, yo voy a considerar que la altura inicial es 0, voy a considerar que acá es 0 la altura inicial, y que la altura final, por lo tanto, es menos 150 metros. O podrían tomar ustedes como altura inicial 150 y la final es 0, es lo mismo, les va a dar lo mismo, ¿sí? Yo voy a considerar, repito, que la altura inicial es 0 y que la final es menos 150, ¿sí? Entonces me va a quedar que la altura final es menos 150, la velocidad inicial en Y es 90, el tiempo es lo que quiero calcular, y la gravedad es 9,8. De ahí fíjense que les va a quedar una ecuación de segundo grado, tienen que igualar a 0, y les va a quedar que A es menos 4,9, B es 90 y C es 150, aplicando la ecuación resolvente o Bhaskara, que es esta de acá, van a poder calcular el tiempo, ¿sí? Les va a dar dos valores de tiempo, uno negativo y uno positivo. Obviamente se van a quedar con ¿cuál de los dos valores? Positivo. El positivo. El positivo, ¿sí? Porque el negativo viene de que esto es una parábola, y sería el tiempo que sería acá. Obviamente es un tiempo negativo porque es un tiempo anterior al que yo estoy viendo, ¿sí? Entonces se lo desprecio, y me voy a quedar con el tiempo positivo, que es 19,9 segundos. Ese es el tiempo que tarda en llegar al suelo, ¿sí? Una vez que tengo el tiempo, ahora sí, con esta ecuación, sabiendo que la distancia en X, la velocidad en X por el tiempo, la velocidad en X es siempre la misma, que es 50, y que el tiempo es 19,9, calculo la distancia horizontal, que es de 3.102,01 metros.
¿Se entendió esa parte? Profe, Después, yo tengo una consulta. sí, decime. ¿De dónde sale menos 4,9 metros sobre segundos al cuadrado de la ecuación anterior que estaba mostrando Es usted? 1/2 por 9,8. Ah, Listo. listo. ¿Sí? Ahora sí entendí. Sí. Y después les pide la altura máxima del proyectil, que como les había dicho anteriormente, es esta ecuación de acá. La altura máxima es la velocidad inicial en i al cuadrado sobre 2 por g. La velocidad inicial en i es 90, la gravedad es 9,8, así que directamente con esta ecuación les va a dar que la altura máxima es 413,26 metros. ¿Sí? Profe, Sí. ¿de dónde sacó ahí el valor de BX? ¿De dónde saqué el valor de? BX. Es igual a la velocidad inicial en x, que es 50. Le Ah, porque me saqué pareció, de acá. 180 por coseno de 30. claro, pero ahí pone 155. Ah, Está, sí, sí, sí. está, claro. Ay, espera que corroboro si lo está mal acá. Sí, perdón, hay un error ahí. Bien, bien, bien. Sí, es ese valor. Esperen que ahí corroboro cuál es el valor correcto. Sí, ahí, bien la observación. Este valor de acá es 155,88. Y este valor por 19,9. En realidad, claro, sí, este valor está bien. Lo que estaba mal es acá. Gracias al compañero ahí que hizo la observación. ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno, vemos otro ejercicio, el ejercicio 5 de la guía. Les dice, desde lo alto de un edificio de 30 metros de altura, se arroja hacia abajo, fíjense que este va hacia abajo, con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo y un ángulo de 37 por debajo del horizontal. ¿Sí? O sea, es de 37 grados por debajo de la horizontal. Es negativo sería. ¿Qué tan lejos del pie del edificio golpeará el objeto en el piso? Es decir, me estoy pidiendo X también. Me estoy pidiendo esta distancia. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez más, calculamos las componentes iniciales en X, que me va a quedar en este caso 20 por coseno de 323, o coseno de menos 37, cualquiera de las dos opciones es posible, ¿sí? Ustedes siempre recuerden que los ángulos se miden en sentido antihorario, entonces, si yo tengo como dato este ángulo, bien, siempre lo mido como el semieje positivo de las X, me va a quedar este de acá, que es 360 menos 37, que es 323. De ahí sale el 323. O bien, pueden tomarlo como coseno de menos 37. Cualquiera de las dos opciones es lo mismo, les va a dar lo mismo y lo pueden usar. ¿Sí? Bueno, calculan la velocidad inicial en X, que es 15,97. La velocidad inicial en Y, que va a ser 20 por seno de 323, o seno de menos 37, que es menos 12,05. ¿Está bien que la componente en Y me dé negativa? Sí, porque desciende el objeto. Y siempre les va a dar negativa porque todo el tiempo desciende. ¿Sí? Y recuerden que esta va a ser constante durante todo el movimiento, y esta se va a ir haciendo cada vez más negativa. ¿Sí? Porque la gravedad va hacia abajo, entonces la va a ir acelerando en módulo. ¿Sí? Bien. Y si yo considero que la altura inicial es 0, la altura final va a ser menos 30.
¿sí? Porque me da la altura del edificio, que son 30 metros. Bien, entonces voy a calcular el tiempo, como hicimos recién con esta ecuación, sabiendo que la altura final es menos 30, la velocidad inicial en I es menos 12,05 y que la gravedad es 9,8. Voy a despejar el tiempo de acá, que es una ecuación de segundo grado, igual a 0. Aplico Bhaskara y me quedo con el valor positivo del tiempo, que en este caso es 1,53. Y una vez que tengo el tiempo, con esta ecuación, calculo la distancia horizontal, que es la velocidad en X, que es siempre la misma, 15,97, por el tiempo, que es 1,53. Y de ahí les da la distancia horizontal que va a recorrer antes de tocar el piso. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repita? Profe, cuando Sí. sacamos Bhaskara usamos el término positivo porque el otro no existe directamente, ¿no? ¿En el tiempo? Claro. Sí, ustedes van a tener dos valores, uno positivo y uno negativo, y el tiempo sigue siempre que consideran el valor positivo, ¿sí? Porque de nuevo, ese valor negativo de tiempo sería el que correspondería acá. ¿Sí? Que obviamente es antes de la situación planteada, así que lo descarto. Y vamos con el último ejercicio. Hay 7 ejercicios en la guía. Yo acá les di el 3, el 4, el 5 y el 7, si no me equivoco. Les di 4 de los 7. El resto véanlos. Dice, se dispara un proyectil, según se muestra en la figura, con una velocidad inicial, que no es dato. Me dice con una dada velocidad inicial, que sería esta de acá. Esperen que... con una velocidad inicial. Ay, Dios. Bueno, no me va a dejar ahora. Poner... Ahí está. Una dada velocidad inicial, que es esta de acá. Bueno, quería graficarlo un poco mejor, pero no me va a salir. Con un ángulo de 37 grados por encima del horizontal, del θ, el disparo se hace desde un punto que está a 190 metros del borde de un precipicio que está a 160 metros de altura. Es decir, se lanza desde acá, esta distancia de acá hasta acá son 190 metros, y a partir de acá hay un precipicio que tiene una altura de 160 metros, donde el proyectil va a terminar acá. ¿Sí? Les pide calcular la velocidad inicial y la distancia x', que es esta distancia de acá. Bien. Para calcular la velocidad inicial, lo primero que vamos a ver, con los datos que tenemos, como no conocemos la velocidad inicial, el ejercicio deberá darnos un dato adicional para que la podamos calcular, y para eso nos da este valor de acá. Esta distancia horizontal, que es 190 metros. ¿Sí? Hay un concepto que se llama alcance, que ustedes lo suelen ver con esta ecuación, que alcance, que es el R, es igual a 2 veces la velocidad inicial en X por la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. El alcance, ¿lo han visto esa ecuación en el teórico? Creo que no, profe. Creo que no Bueno. vimos todavía en 2 dimensiones en el teórico. Ah, bueno. El alcance, ¿sí? es una distancia en X, ¿sí? Es una distancia en X, que lo que ustedes tienen que tener en cuenta es una distancia en X que corresponde desde que yo salgo de una altura 0 y vuelvo a una altura 0. ¿Sí? Entonces cuando yo salí de una dada altura y tengo un tiro oblicuo que sube, después baja, y vuelvo a la misma altura inicial, esa distancia en X se llama alcance. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Sí, profe. Porque quiero que quede claro que el alcance no es cualquier distancia en X. O sea, el alcance es una distancia que corresponde cuando yo parto de una altura y vuelvo a la misma altura.
esa distancia en X corresponde al alcance, que en este caso es 190 metros. ¿Sí? Entonces, como yo tengo que el alcance es 190 metros, con esta ecuación puedo calcular la velocidad inicial. Porque fíjense, ustedes van a tener que R es 190 metros, la velocidad inicial en X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo, que es 37, la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo, sobre la gravedad, que es 9,8. Entonces fíjense que acá me queda una única incógnita, que es la velocidad inicial, ¿sí? Que la voy a despejar. Entonces fíjense que velocidad inicial por velocidad inicial me va a quedar velocidad inicial al cuadrado por el 2, por el coseno de 37, por el seno de 37 sobre 98. Y si ustedes despejan de ahí la velocidad inicial, les va a dar que es 44,01 metros sobre segundos. ¿Hasta ahí se entiende este ejercicio? ¿Cómo calculé la Sí, velocidad profe. inicial? Bien. Posteriormente les pide', la distancia de X', este de acá. Este de acá. Que esa distancia de X' es la X total menos el alcance, menos los 190, ¿sí? Entonces, para calcular esa X', lo que yo debería conocer es esa X total, es decir, la distancia horizontal total recorrida hasta que el proyectil llegue acá al suelo, ¿sí? ¿No se ve la pantalla? No, sí se ve, profe. Ah, Se ve bien. bien. Puede ser, Emiliano, que se te haya congelado a vos la señal por el internet. Sigo en el ejercicio 7 todavía. Sí, sí. Bien. No, está bien, no hay problema, Emiliano. Entonces, lo que voy a tener que calcular es la distancia horizontal recorrida desde que el proyectil sale hasta que llega a este punto, y luego le voy a tener que restar los 190 metros para calcular esa distancia de X', ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular las velocidades iniciales en X. Ahora que calculé la velocidad inicial, porque lo acabo de calcular, voy a calcular las componentes iniciales en X y en Y, ¿sí? La velocidad inicial en X va a ser la velocidad inicial, que es 44,01 por coseno de 37, y la velocidad inicial en Y va a ser la velocidad inicial por el seno de 37. Una vez que tengo las componentes iniciales de la velocidad, voy a calcular el tiempo en el cual el proyectil tarda de salir acá y llegar acá. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con la ecuación que hemos usado varias veces. La altura es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 por G por T al cuadrado. La altura final es menos 160, porque yo voy a colocar mi altura 0 acá, y acá voy a colocar mi altura menos 160. La velocidad inicial en Y, la acabamos de calcular, que es 26,49, y la gravedad es 9,8. Entonces de acá me va a quedar una ecuación de segundo grado, igual a 0, aplico Bhaskara, y me va a dar 2 tiempos, con lo cual me voy a quedar con el tiempo positivo, que es en este caso 9,02 segundos. Una vez que tengo el tiempo, voy a calcular la X, la distancia horizontal recorrida, que es esta de acá, con esta ecuación, que X es la velocidad en X por el tiempo. La velocidad en X es siempre la misma, o sea que es igual a la inicial, que es 35,15, por el tiempo, que es 9,02. Y esa distancia es la distancia total recorrida. Pero como a mí me pide el X', la X', que en definitiva es la X menos el alcance, que es 190, si yo a esa distancia le resto los 190, me va a dar el valor que me piden, que es 127,05 metros. ¿Se entendió? ¿Algo que quieran que Sí, profe. repita? ¿Alguna duda? Ya sea teórica o práctica del tema, que quieran que repita. Si puede Por mi mostrarme parte las no, últimas. profe. Sí, ¿podría mostrarme las últimas ecuaciones antes de llegar al resultado final? A ver. Ahí está.
La anterior. Esa, Acá es justo. como hemos trabajado la mayoría de los ejercicios de esta unidad. Si yo no tengo el tiempo, pero tengo las distancias, tengo los datos de alturas, porque yo tengo que parto de una altura, que por ejemplo voy a poner mi altura 0 acá, y acá voy a poner mi altura que es menos 160, porque me dice que el precipicio tiene una altura de 160 metros. Como yo voy a poner mi 0 acá, acá sería menos 160, como tengo las distancias de alturas, con esta ecuación puedo calcular el tiempo. ¿Sí? Y una vez que tengo el tiempo, calculo la distancia horizontal con esta ecuación de acá. Porque recuerden claro, que en la horizontal es un MRU. Entonces la posición es la velocidad por el tiempo. ¿Se entiende? Fíjense sí. que la mayoría de los ejercicios que hemos visto hoy, casi 3 de los 5 han sido la misma serie de pasos. Calculo el tiempo con las ecuaciones en Y, y una vez que tengo el tiempo voy y calculo la distancia en X. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profe, si tomamos la referencia al revés y ponemos 0 ahí, ¿nos va a Sí, dar igual el yo resultado? generalmente, en realidad, cuando hice estos ejercicios en su momento y armé las ecuaciones y armé los PowerPoint, lo usé así, pero yo generalmente siempre coloco, vos podés decir que la altura inicial es 160 y la altura final es 0, también es válido. Entonces vos tenés, en ese caso, esperen que lo voy a escribir, porque para que quede claro. Ustedes recuerden que la ecuación es la posición en Y es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 por G por T al cuadrado. Como lo tomo yo pongo que esto es menos 160 y esto es 0. Por eso es que vos acá no ves la Y inicial. ¿Sí? Pero si vos querés decir que vas a partir de 160 y que vas a llegar a 0, vos vas a decir que la altura inicial es 160, es decir, esta es 160, y este es 0. Entonces cuando vos pases a esto del otro lado de la ecuación te queda negativo, o sea que te va a quedar lo mismo que a mí. ¿Te das cuenta? Bárbaro. Sí, Es lo profe. mismo. Es lo mismo Muchas gracias. según el sistema. Si vos usas bien el sistema de referencia va a ser lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. ¿esto está todo subido ya? Sí, está cargado ya Listo. en el aula virtual. Listo, listo. Sí, sí, está cargada de la guía de ejercicios prácticos y este PowerPoint. Esperen que voy a dejar de grabar.